Vamos a dar lectura desde el verso 17, solo para recapitular, hasta el verso número 20. Capítulo número 18, verso número 17 al verso número 20. ¿Tiene, mi amado? Y leemos su palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Todos el verso número 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos brindas en esta gloriosa noche, a fin de poder no solo congregarnos, sino ahora estar ya, Señor amado, dispuestos para poder recibir de usted su eterna palabra. Prepare nuestro corazón, prepare, Señor amado, nuestra mente. Permítenos, como siempre lo decimos desde acá, que nuestros pensamientos estén sujetos a ti. Ayúdanos, oh Dios, ya que es necesario poder, Señor amado, asimilar los dichos que tú tengas para nosotros en esta noche. Que nuestro corazón sea un recipiente, como lo podría llegar a ser, oh Dios, un río para el agua, para que pueda fluir, oh Dios, tu presencia en medio de nosotros y a través de ella, Señor, recibir tu bendición. Permítenos, oh Rey amado, para que en este tiempo, Señor, tu gracia y tu misericordia pueda hablar a las necesidades, tanto no solamente del alma, sino también de nuestro espíritu y de nuestra carne. Señor, que todo tu pueblo pueda recibir bendición en esta gloriosa noche. Te lo imploro en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos, mi amado hermano, a predicar por el tema decisiones. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema decisiones. Amén. Cuando se recuerda el contexto hasta el verso 20 de lo que hemos leído, recordará que, de acuerdo al panorama bíblico, 3 años y medio antes de que una terrible sequía golpeara la nación de Israel, sobre todo en el sector norte del país, donde se ponía a la capital de Samaria como la capital del reinado de un hombre llamado Acab. El profeta había confrontado al rey por orden de Dios, haciéndole saber de que un juicio de gran necesidad vendría, es decir, una terrible sequía que va a conllevar un hambre pero radical para toda la región y aún para fuera de los límites de esa región. Acá vio transcurrir 3 años y medio sin una sola gota de agua. Es en ese preciso momento, cuando él ve que no hay esperanza para poder solventar tan gran necesidad, ni para el pueblo, mucho menos para él, que le ordena a uno de sus sirvientes, un hombre llamado, del cual dice la escritura se llamaba Eliab. A este hombre llamado, Dios le ordena para poder de una u otra forma tener un encuentro con su profeta Elías. Llamado, todo esto obviamente transcurre en medio de una gran necesidad. Si solamente vemos las imágenes para recordar los eventos,
la necesidad ya había dejado prácticamente nulitada todo tipo de esperanza de alimentos. El rey le ordenó a su sirviente de que vaya a recorrer toda la tierra, ¿sí?, para ver si encontraba algo de agua, sobre todo no para ni el pueblo, sino para poder solventar una necesidad para sus caballos y aún para sus asnos, a fin de que pueda por lo menos, ¿sí?, estos animales, diríamos, satisfacer su gran necesidad y quedar al servicio o al poco servicio que el rey requería de ellos. Ahora, el profeta Elías, mi amado, tiene un encuentro con este hombre, sí, y puede de una u otra forma establecer de que había llegado el tiempo para darse a conocer al rey, después de 3 años y medio. El sirviente del rey, mi amado, le hace saber una gran inquietud al profeta Elías, diciéndole que él no se podía presentar delante de Dios, delante del rey, si Elías de seguro respetaría su promesa de que en ese día él se tendría que ver la cara con el rey de Israel. De lo contrario, decía el sirviente del rey, si esto no ocurre así, el rey me va a matar porque pensará que yo estoy, sí, prácticamente haciéndole pasar su tiempo o me estoy burlando, ya que a ti te han buscado durante todo este tiempo, aún han preguntado en reinos aledaños al reinado de Israel y nadie ha dado razón de ti. El profeta, mi amado, le dice con gran certeza, anda y preséntate delante del rey, porque hoy el rey verá mi rostro. Y así ocurrió, mi amado. Ya en el capítulo, que tal cual como se ha leído, capítulo 18, verso número 17 en adelante, el rey, mi amado, se encuentra con el profeta. Y ahí el profeta encara frontalmente, sí, por segunda oportunidad, sí, la condición en la que obviamente se encontraba, sí, todo el país. El rey, mi amado, le hace saber de que, pues, sí, que es culpa de Elías el que haya esa necesidad. Pero Elías le replica, le dice, no, es por causa de ti y por causa de todos los que tú gobiernas. Que el rey, sí, mi amado, obviamente al verse confrontado, aduce de que esto no es así. Cuando vamos al capítulo número 18, verso 20, ya para ponernos a la par con respecto a lo que se va a, sí, de lo que va a acontecer, dice el versículo número 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Recuerde que esa convocatoria no nace del rey, sino que nace ¿de quién? Del profeta. El profeta le ha dicho, mi amado, que convoque a los profetas de Baal, que convoque también a los profetas de la diosa Acera, ya que es necesario tener un encuentro, sí, entre ambos para poder establecer algo que al momento era totalmente incierto. Solo Dios y su profeta sabría lo que habría de pasar. Acá, mi amado, como que si fuese un sirviente de Elías, hace todo lo que Elías le dice. Dice la escritura, y reunió a los profetas, ¿en dónde? En un lugar llamado el monte Carmelo, o el monte Carmelo. Es ahí, mi amado, en ese monte donde habrá que tomar, sí, decisiones. Es justamente en esa, digamos, en esa elevación, sí, que estaría al norte de Samaria, donde se convocaría, so pena de muerte, si acaso no irían, sí, a todos los israelitas. Todo hombre, toda mujer, mi amado, todo, diríamos, todo hombre gobernado por la mano de Acab tenía que estar presente. ¿Qué decir de los profetas de Baal y los profetas de Acera? Los cuales sumarían a 850 profetas, o lo que se podría también cotejar como sacerdotes de Baal. Un dios pagano, mi amado, sí, que tenía obviamente como trascendencia el venir de las naciones paganas. De hecho, la mujer de Acab, una reina llamada Jezabel, era sacerdotisa de Acab. Y ella, de una u otra forma, motivaba dentro de los cultos a este dios,
el paganismo e incluía actos sexuales, fornicación, lujuria, licor, entre otras cosas. Todo esto, claro, fascinaba a los hombres porque se caía en el desenfreno de la lujuria o de la concupiscencia. Ahora bien, en el versículo número 20, en la parte final, recuérdelo, reunió, por medio de la orden del rey, a los profetas en el monte Carmelo. Y ahí, mi amado, antes de poder establecer lo que Dios buscaba, entraremos en un proceso, ojo con esto, de cómo un hombre, luego de haber caído tan bajo, puede llegar de una u otra forma nuevamente a establecer un nuevo inicio, si acaso quiere interesarse en las veredas de Dios. Mi amado, es importante ante todo, para que en el caso de Israel se pueda establecer un fin a tan terrible juicio, establecer un procedimiento que Dios obviamente habrá de delimitarlo conforme a lo que Él anhela para su pueblo, pero también conforme a lo que Él ha establecido para que ese pueblo pueda, mi amado, volver nuevamente a la senda de la santidad. Hay quienes en vida, hablando ya de nuestro entorno, están de una u otra forma siempre frustrados al ver que su situación respecto de su caminar en la vida siempre va de tumbo en tumbo, de desgracia en desgracia, de necesidad en necesidad. Y mucha gente, mi amado, hace muchas veces culpable de esas crisis o de esas situaciones a todo el mundo, menos a sí mismo. Mira, y de hecho solo como para poder darle la pauta antes de entrar en el proceso, mira cómo acá, luego de que 3 años y medio de sequía extrema, de hambruna y posiblemente de enfermedades, mi amado, 3 años y medio, él tenía la certeza de que no era el responsable de tanta desgracia. Curioso, 3 años y medio, donde el azote, llamado de la pestilencia, de la muerte, de la necesidad, de la carencia de agua, de la falta de cosecha, de la falta obviamente del grano para poder alimentarse, todos esos años Elías decía en su corazón: yo no soy el culpable. ¿Cuántas veces, mi amado, ante una recurrente, diríamos, o un proceso continuo de necesidades o de desgracias, muchas veces nosotros, humanamente hablando, decimos: es la situación, es la carestía de la vida, es posiblemente el mal de todos? Sí, no podría decir que no. Sin embargo, mi amado, todo, nos guste o no reconocerlo, bien o mal, todo está bajo el dominio de Dios en su mano. Llueva o no llueva, haya abundancia o haya escasez, haya salud o enfermedad, haya vida o haya muerte, todo sigue estando bajo el control de la mano de Dios. Esto es importante reconocerlo. Ahora, hay cosas, mi amado, que Dios provoca como consecuencia, insisto, de, mi amado, hacerle ver al hombre de quien gobierna realmente sobre sí, sobre el universo. Pero hay otras cosas que vienen de parte de Dios como castigo a nuestras, obviamente, rebeldías. En este caso en particular, todo lo que había acontecido venía como parte de Dios, como un castigo por la idolatría y, claro que sí, también por la fornicación a la que el pueblo se había sometido. Dios podría haber mandado lluvia sin ningún tipo, diríamos, de llamado de atención. De pronto, buscando Dios que en los 3 años y medio el hombre por sí solo reconozca que ha fracasado delante de su Dios, que ha perdido su horizonte en el asunto espiritual y que se vuelva al Señor espontáneamente. Pero
ni los 3 años y medio bastaron para que el pueblo reflexionara por sí mismo o por sí solo. No pudo. No logró, mi amado, identificar sin la gran carestía venida se debía a consecuencia de sus faltas. No pudo establecer esto. Insisto, le echó culpa como muchas veces le echa la culpa hoy por hoy un ciudadano común de que si no hay trabajo es, pues como dicen algunos, disculpándose, utilizo de pronto esta frase muy trillada, es que la culpa es de Correa. Bueno, la culpa es del presidente, la culpa es del gobierno, la culpa es del ministerio, la culpa es de las asambleístas, la culpa es de la delincuencia, la culpa es de todos lados. Pero casi nunca se dice, la culpa es mía. Cuando existe, mi amado, un reconocimiento de quién verdaderamente son los culpables de que hayan penurias, no solo en la vida propia, sino en el hogar donde yo me puedo encontrar, es, creo yo, un indicio de saber que vamos por mal camino. Amado, las desgracias a veces no vienen solas, vienen acompañadas con más desgracias. Y Dios lo permite para que el hombre reflexione, para que el hombre de una u otra forma sea llevado por lo menos por la presión, sea llevado a la reconsideración de su, digamos, de su conciencia y pueda, amado, levantar en medio de su turbación los ojos al cielo y decir, Señor, yo me estoy equivocando en la vida. Muéstrame algo que me haga ver cómo puedo llegar yo a salir de todo esto. Así como lo que le pasó al hijo pródigo. Él comiendo la lavaza de los cerdos, desde ahí reflexionó. Desde ahí, desde ese punto dijo, Señor, en la casa de mi padre aún los empleados, los sirvientes, comen mejor que yo. Y ahí Dios comenzó el proceso. En el caso de él, no tuvo la necesidad de que un profeta de Dios venga y le diga, esto estás haciendo mal, hijo pródigo. No. La situación que Dios provocó llevó a este corazón porfiado, necio, lo llevó a reflexionar. Bien por ellos, que cuando sienten la presión que Dios provoca, los levanta a una reacción. Bien por ellos. Pero hay otros que ni aún teniendo todo el peso del mal sobre sus hombros, mantienen una actitud de rebelión. Ahora bien, vamos, mi amado, a concentrarnos en el verso 2 y vamos a entrar en ese proceso en el cual Dios quiere muchas veces llevarnos, sí, mi amado, para poder entrar justamente en una nueva experiencia para con Dios a fin de cambiar nuestro lamento en gozo. Verso número 21. Y dice el Señor, y acercándose Elías, ojo con estas expresiones, porque vamos a irlas viendo muy meticulosamente. ¿Qué dice el Señor? ¿Puede leerlo, por favor? Ahora, qué interesante, mi amado. Dice el Señor en esa primera parte, por eso es que quiero ir digamos, hilando un poquito fino dentro del pasaje bíblico. Dice el Señor, y acercándose Elías a todo el pueblo. Ahora, algo curioso. Mi amado, quien toma la iniciativa para poder entrar en un proceso de cambio no es el pueblo, es Dios a través de su profeta para con el pueblo. Elías está, dicho de una buena forma, ¿sí?, representando la embajada de Dios en la tierra en ese momento. Y él es su cónsul, él es su mensajero. Y por medio de Elías es Dios mismo, mi amado, diciéndole al pueblo, versículo número 21, ¿sí?, acercándose a Elías, a todo el pueblo, dijo, insisto, mi amado, no
No es el pueblo quien tomó la iniciativa. El pueblo estaba ahí porque Elías lo había mandado. ¿A qué? Lo había mandado a llamar. Ahora sí, entendamos la primera parte del proceso. En otra porción bíblica dirá el Señor: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Elías lo había mandado a llamar. Para quienes no estarían presentes en esa reunión, créame, el arrepentimiento sincero a sus corazones muy lejos estaría de cada uno de ellos. Pero para quienes tuvieron a bien oír la convocatoria y hacerse presente, sobre ellos, mi amado, habría una oportunidad para poder rehacer su trágica, por lo menos su trágico vivir de 3 años y medio. Y le dice una pregunta, mi amado, que a la verdad conllevará si la diferencia entre seguir en la desgracia o, mi amado, experimentar un cambio, ¿sí?, radical, para que el mal pueda desaparecer y venir tiempos de refrigerio. ¿Hasta cuándo? Le dice el profeta. Ojo con esto. ¿Hasta cuándo? Si claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos. Me detengo ahí. Dice el mismo texto, la traducción del lenguaje actual, la Biblia, la TLA, dice: Elías se acercó al pueblo y les preguntó: ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Me encanta esa expresión. ¿Por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? La Biblia dice que no se puede servir a 2 señores. No se puede establecer una comunión espiritual, ¿sí?, tratando de ir en 2 corrientes, tratando de, mi amado, disponerse a tratar de vivir agradándole a 2 entidades. Mi amado, triste sería, ¿verdad?, queriendo llevar esto a la faceta del deporte tradicional, de que un mismo jugador un primer tiempo ingrese jugando con la camiseta azul y en el segundo y meta un gol, y luego se cambie de camiseta en el segundo tiempo por color amarillo y él también meta un gol. Usted dirá: bueno, pero ¿cómo es la cosa? Diría cualquiera: ¿para quién mismo juegas? ¿Para los azules o para los amarillos? Y qué curioso, ¿en qué concepto lo tendría que echar a ese jugador? Cuando mete gol lo aplauden los que están a favor del azul, ¿verdad que sí? ¿Cuántos azules hay por acá? Yo sabía que no había ninguno. Pero cuando, ojo, la misma hinchada que le aplaudirá en el primer tiempo, si se cambia de camiseta y en el segundo tiempo se cambia por color amarillo y mete un gol al equipo azul, la misma hinchada que lo ovacionaba en el primer tiempo lo querrá linchar en el segundo tiempo. ¿Verdad que es así? Claro. Pero qué curioso, la hinchada que odiaba al jugador azul que le hizo el gol, en el segundo tiempo, al cambiarse de camiseta, amado, sí, la hinchada amarilla lo amará por siempre por haber empatado el partido. Odiado y querido al mismo tiempo. Mi amado, no se puede ser odiado y amado, sí, insisto, por 2 dioses. Esto no se trata, mi amado, de servir a Dios en la mañana y en la tarde o en la noche servirle al diablo. Esto no se trata de en la mañana ser santo y en la mañana un diablillo. O se es del uno o se es del otro. En Dios, mi amado, no hay, como se suele muchas veces decir en otro tipo de situaciones, en Dios no hay puntos medios. En Dios no hay, mi amado, un equilibrio en la balanza.
En Dios la balanza debe de estar completamente inclinada a su favor. ¿Cómo te conduces en este mundo? ¿Tratándole de agradar a todo el mundo? Recuerda, mi amado, yo sí quisiera darte algo preciso dentro de la Escritura. Ven conmigo, por favor. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos un texto de referencia. Dice el Señor en Santiago capítulo número 4, verso 4 también. ¿Lo tenés? En la carta a Santiago, capítulo número 4, verso 4 también. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene, amado? Dice el Espíritu Santo, y mira cómo confronta a la iglesia, así como Elías confrontó al pueblo. ¿Ya lo tiene? Dice el Espíritu Santo, oh almas adúlteras. Ahora, ¿qué es un adulterio? A ver, rápido y fácil de poderlo definir. ¿Qué es un adulterio? Rápido, ¿qué es? ¿Ah? Una traición. Así como una palabra sencillita. Una traición o una infidelidad, como lo dijo también por acá mi hermano. Sí, una traición, pero una traición ¿a qué? ¿O a quién? ¿A quién? En este caso familiar. Si es familiar, a la persona que uno ha dicho que amará por siempre. Y amado, y ahí es donde Dios nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, y ojo, cuando se refiere a amistad, no se refiere a cualquier tipo de amistad? Dios se está refiriendo a aquella amistad que liga al alma del creyente a dar la vida por esa amistad. Recuerda que Jesús dijo a sus discípulos, yo ya no llamaré discípulos, los llamaré mis amigos. ¿Por qué causa? Porque un buen amigo, su vida puede llegar a dar por él. Y hay muchos que están dispuestos a dar su vida por las cosas del mundo, pero serán incapaces de poder darla por causa de Dios. Dios a eso llama, este hombre es un traidor. Es alguien que sin importar, ojo, cuán podría llegarle a conocer, él estará siempre dispuesto, sí, a ceder ante cualquier tipo de presión en el mundo. Dice el Señor, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ojo con esto, ¿ah? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye, así tú digas que no, pero para Dios, que tiene los conceptos muy bien definidos, dice, si tú quieres ser enganchado por este mundo, aliado de este mundo, quieres participar de las cosas de la corriente de este mundo, sí, debes saber algo. Inmediatamente yo te pondré bajo una sola categoría. Tú eres mi enemigo. Esto puede ser muy chocante para la iglesia moderna al día de hoy. Si tú quieres encajar en este mundo, mi amado, debes de tener como total seguridad de que automáticamente te peleas con Dios. Haz de cuenta que tu mujer te dice, si tú sigues con esa amistad con fulana de tal, yo automáticamente me voy del hogar. Así que decide. Es que es una amiga, a mí no me interesa que sea una amiga. Yo veo en ella un riesgo. Y que yo sepa, usted, si no es de bronce ni de piedra, usted es de carne y hueso. Y si usted mucho anda con ella, puede correr el riesgo de caer en adulterio. Así que, desde ya te digo, si la vas a tener como amiga, pues yo seré tu enemiga.
¿Te deja o no te deja entre la espada y la pared? ¿Te deja o no te deja? Es que es una amiguita nomás, y 3 de la mañana chateando con una amiguita. Conmigo, de las 2 palabras que te digo, roncas. Pastor, ¿quién me está contando mi vida? No sé, hermano. Yo simplemente me limito acá. Voy acá con la Biblia. Pon la candela en lo que te digo, en tu relación conyugal, y hasta el hogar lo puedes perder. Dios, y esto ya lo he trillado en otras enseñanzas, Dios es un Dios celoso. Celoso. ¿Te guste o no? A mí no me gusta. Entonces hay gente que dice, a mí no me gustan los hombres celosos, no me gustan las mujeres celosas. Mi amado, pues estamos fregados. Pero Dios, desde ya te digo, Dios es celoso. Es celoso y te cela, mi amado, hasta el punto de que puedas hasta matarte por su celo. Es celoso, mi amado hermano, ¿en qué? En que no, si tú compartas el amor que es de Él con cualquier otra persona, o con cualquier cosa que te quiera, ¿sí?, robar el amor que solo debe de ser para tu Dios. Y para eso no se puede decir, es que yo soy equilibrado. En Dios la balanza debe de estar inclinada totalmente a su favor. Por eso es que cuando Dios demanda tu atención, dice, yo quiero que tú me ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios no dice, no, que un pedacito nomás, no, a mí me sirves con todo o sin nada. Defínete de una vez. Recuerda que esta noche, hoy el tema es decisiones. Y Elías, llamado, confronta al pueblo. Reyes 18, verso número 21 les dice, si Jehová es Dios, ¿sí? ¿Lo tienen? Si Jehová es Dios, seguidle. Dicho de otra manera, lo que decía la traducción del lenguaje actual, tienen que decidirse o por el Dios de Israel o por Baal. Tomen una decisión. Si Él es realmente su Dios, pues hagan su elección. Si no lo es, entonces váyanse con Baal. Y si Baal, ir en pos de él, y esto es lo que más escalofrío causa, y el pueblo no respondió palabra. Es decir, que el pueblo fue confrontado, y como cuando sucede en hogar, en discusión o en reclamación de hogar, dicen por ahí que el que cayó toma. Cuando le dicen, ¿y este mensaje? Y tú le dices, ¿sí o no? Hay situaciones que a veces uno no tiene para dónde correr, no tiene para dónde brincar, ¿verdad? Hay situaciones en las que te expones, llamado, ¿pero por qué te expones? Llamado, recuerda que un árbol bueno no puede dar fruto malo. Cuando las cosas salen a flor de piel, es decir, cuando lo malo se manifiesta, es porque el árbol, mi amado, es malo. Así de sencillo. Por los frutos, dijo el Señor, los conoceremos. ¿Cómo está tu fruto? De acuerdo a eso, es el árbol. Y el pueblo, mi amado, fue confrontado. Versículo número 22. Recordando que el silencio fue la respuesta del pueblo. ¿Por qué, mi amado? Porque Elías sabía que lo que él decía era la situación del corazón del pueblo. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo, mi amado? El pueblo iba a los dos puntos. El pueblo adoraba a Dios por la mañana
Y el pueblo por la tarde, amado, se inclinaba delante de Baal. Así de sencillo. Diría cualquiera, por la noche viene el culto y por la mañana, si me ven en la calle, hagan como que no me conocen. Y dice el Señor, y Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo sé por qué, en qué connotación se lo dice, ¿no? Dice, ya lo iremos viendo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Ahora, usted debe de entender que cuando Elías tuvo el diálogo, ¿con quién? ¿Ah? ¿Con el sirviente de quién? Del rey Acab. El sirviente Abdías le había dicho a Elías de que el rey y la mujer del rey habían estado, ¿qué cosa? Matando profetas de Dios a diestra y siniestra. Y que Abdías, por misericordia del Señor en su corazón, había escondido ¿a cuántos? A 100 profetas, para que no pasen por el mismo fin que los demás. Y si a esto le sumamos que en ese momento en particular, sí, amado, era la verdad, solo Elías el que estaba dando la cara como defensor de Dios. Solo él estaba ahí. Es que a veces, mi amado, parece mentira, y vamos en la parte ya, diríamos, de la postura de Elías. A veces parece ser que uno está nadando contra corriente. A veces parece ser que uno posiblemente, mi amado, está en una total, como le digo, avenida yendo en contravía. A veces en un mismo hogar, mi amado, a ti te toca prácticamente luchar contra toda tu propia gente. Es tu marido contra ti, tus hijos contra ti, tu papá contra ti, tus abuelos contra ti, tus amistades contra ti, tus compañeros contra ti. Y puede ser, mi amado, que el golpe de esa avalancha sea tan fuerte, si te puede llegar a provocar dos cosas en tu vida. O te determinas a quedarte de pie y a ir avanzando a contracorriente, mi amado, luchando contra toda la injuria, el mal, el agravio, o a su vez dejarte morir y decir, pues que me lleve la corriente. Amado, Elías se sentía completamente solo. Y yo creo que hasta cierto punto, si lo quiero ver bajo la óptica de Dios, cuando el hombre está jugueteando con cosas espirituales y con las cosas del mundo, mi amado, yo creo que Dios también se podría llegar a sentir solo. Y Elías le hace saber al pueblo, yo he quedado solo como profeta de Jehová. Mas los profetas de Baal, que estaban ahí, ¿cuántos estaban reunidos? 450, solo de Baal, sin considerar que los profetas de Acera eran ¿cuántos? 400. Ahí habían, amado, alojados 850 profetas. Es decir, personas que alegaban decir de sí mismos que eran representantes de sus dioses. Mientras que Elías estaba, sí, como la última Coca-Cola del desierto. Ahí solito, mi amado. Ahora, este profeta, a mi entender, en esta faceta de su vida, mi amado, fue un verdadero ícono. Qué bueno es saber, mi amado, que aún en medio de tanta oscuridad y tinieblas, hay hombres o hay mujeres que todavía, mi amado, defienden mantener esa lámpara encendida. Sí puede ser que haya en ciertos hogares alguien que diga en su corazón, solo yo he quedado en este hogar para poder hacer respetar las cosas de Dios. Solo yo aquí he quedado para poder ser la piedra en el zapato de todos estos sinvergüenza, que lo único que hacen es degradar y pisotear la palabra o al Dios al que yo sirvo. Sí puede ser.
Hay alguien que de pronto no tenga pelos en la lengua y pueda decir en un entorno social, solo yo he quedado aquí para hablar cosas y no sandeces como las que ustedes hablan. Puede ser, mi amado, que solamente usted haya quedado aún en medio de una iglesia que se resiste a obedecer y que alguien quiere realmente honrar a Dios sirviéndole con todo su corazón. Puede ser que haya muchos que se sientan solos. ¿Por qué, mi amado? Porque la mayoría hace lo que el mundo les dice que se debe de hacer. Pero pocos son los que quieren rendirse a hacer lo que Dios dice que se tiene y que se debe de hacer. Si el mundo dice a la izquierda, todos giran a la izquierda. Si el mundo dice paren, todo el mundo para. Si el mundo dice a la derecha, pues todo el mundo va a la derecha. Y si el mundo dice retrocedan, pues todo el mundo retrocede, inclusive la iglesia. Lo curioso es que posiblemente cuando el mundo te dice detente, Dios dice sigue caminando. Puede ser muy posible que cuando el mundo te dice ya no el evangelio, está prohibido, Dios dice sigue hablando mi palabra para que el mundo reconozca que hay un Dios en esta tierra. Es que el lenguaje de Dios nunca va a encajar en el lenguaje del mundo. Jesús sabría decir, el mundo a mí me rechaza porque yo hablo de él, que sus obras son malas. Mientras que el mundo más bien sí, no quiere tu rechazo, quiere la aprobación de su estilo de vida. El mundo te dice yo soy gay y el mundo quiere, mi amado, si quiere recibirle con todos sus corazones abiertos y sus derechos, mi amado, que por ley terrenal le atribuyen. No con esto estoy tratando de decir que hay que rechazar a los gays, sino que hay que acercarse a ellos para predicarles y decirles que Dios quiere que abandonen su camino de doble vida y sean lo que Dios realmente quiere que sean. Hombres o mujeres definidos de acuerdo a lo que Dios estableció en su nacimiento. Qué curioso, mi amado, viendo hasta propagandas en la televisión. El otro día veía con mi esposa hacía vuelo de pájaros, había un dibujo animado. Un hombre sí, que estaba agarrado de la mano de otro hombre en comiquitas y que iban a hacer el intento para poder adoptar un niño. Y en algún momento sí se les negó ese derecho, pero luego en esa comiquita sí ellos hacen una gestión y luego el niño se los entrega. Y ellos brincan con su niño, uno agarrado de una mano y otro brincando como diciendo lo logramos, nuestros derechos se han respetado. Todo esto es dibujo animado. Y yo no sabía. Qué facilidad de mandar un mensaje directo y usando comiquitas como para que los niños entiendan ya a su corta edad a través de estas figuras que esto es el nuevo, diríamos, mecanismo de existencia entre los seres humanos. Luego decimos, ¿por qué la tierra comienza a temblar? ¿Y por qué las pestes? Hoy venía escuchando que ya se detectó el primer caso, ¿de qué era? La nueva variante del Omicron, me parece, ¿no? Tantos nombres que hay. Y yo digo, ¿por qué será? ¿No será porque nos estamos descuartizando en las cárceles? ¿No será porque Ecuador se ha vuelto el tercer país, llamado ya no solamente de tránsito, sino exportador de droga en el mundo, en Latinoamérica, perdón, en toda Latinoamérica? Mi amado, Elías le dice, solo yo he quedado. Más de los profetas de Baal, hay 450 profetas. Mi amado,
Primer punto, antes de pasar al versículo 23. Dios es quien toma la iniciativa de llamar al hombre. Dios. 2. Una vez cuando llama a tu atención, te confronta. Te confronta con tu pecado. Y el pecado del pueblo era tratar de servir a dos dioses. El pueblo estaba sirviendo a dos dioses y pensaba que al hacerlo tendría la aceptación tanto del uno como del otro. Imagínate que tu marido te diga: mi amor, déjame tener dos mujeres, tú y la otra. Pero tranquila, mi amor, que a usted no le va a faltar nada, y a la otra tampoco. Tranquila, mi amor, que a tus hijos no les van a faltar nada, y a los que tenga con ella tampoco. Yo voy a encargarme de que sí, de ser feliz a las 2. Y usted dice: a las 2 de la tarde te vas. ¿Cuánto se aceptarían relaciones de esta naturaleza? ¿Ah? Curiosamente, hay matrimonios, sí, considerados de bigamia, que sí se llevan a cabo en ciertas partes del mundo consentimiento. El otro día me espanté haciendo los estudios para los días sábados, que son los temas de gran trascendencia, sí, respecto de la escuela familiar, que es el gran tema que se ha denominado. Me topé, mi amado, dentro del análisis del divorcio, que los nuevos psicólogos actuales tienen incluido dentro de su terapia, dependiendo de los casos, tienen incluido dentro de sus estándares de terapia una recomendación que para mí es el acabose, donde se recomienda, dependiendo de quién sea el afectado, de que se pueda permitir el ingreso de una tercera persona dentro de la relación para que se experimente con esa tercera persona sin las viejas pasiones que han muerto en el matrimonio actual. Y de esa forma inyectar en la relación que está decayendo, si digamos la medicina necesaria, alternativa para equilibrar o hacer subir o compensar las falencias del hogar que están, obviamente, por su situación, están pasando en ese momento. En pocas palabras, hermano, la sociedad incluye como terapia para poder rescatar un matrimonio el ingreso del adulterio. ¿Sí? Es decir, mi amado, que hoy por hoy todo lo que la Biblia catalogó como malo, el hombre lo está catalogando como algo bueno. Amados, Dios llama, Dios confronta y Dios pide una decisión. Insisto, Dios llama, Dios confronta y Dios pide una decisión. Ante el silencio del pueblo, ojo, Dios, mi amado, hace algo que no debería de haber hecho, según yo. Según Él sabe lo que hace. Imagina solamente, y te digo esto por este análisis humano que le voy a dar. Es como que la mujer le diga al marido, si acaso el marido es, en este caso, el centro de atención del mal, y le diga: a ver, mi amor, elige, ¿cuál quieres? ¿A ella, a la otra o a mí? Que la esposa le diga, elige, la esposa le diga a él: a ver, quiero que elijas. ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Con ella? La colombiana, la venezolana, 90, 60, 90, ojos verdes, bailadora, sin hijos, joven, atractiva, bien vestida, guapa, o a mí,
que te he dado 5 hijos, tengo estrías, mi cuerpo ya está azotado por estos, qué sé yo, 20 años de servirte, que solamente sea ahora ya lavar, planchar, limpiar la casa, atender las criaturas, mantenerte la comida caliente, ropa limpia. Elige. Yo pregunto, ¿qué mujer se atrevería a someterse de esa forma delante de un hombre sin vergüenza, que no ha sabido valorar todo el esfuerzo, todo el amor y la atención que una esposa le ha podido brindar fielmente a su marido? ¿Habría alguien que haría semejante desafío? ¿Acaso al hacerlo no se estaría autorrebajando a sí mismo? Mira cómo Dios, mi amado, bien dijo el Señor de nuestro amado Salvador Jesucristo, que siendo Dios se humanizó y se hizo hombre. Para mí eso es degradarse. Dios se degradó por nosotros a través de su Hijo. Y degradado, mi amado, vino a morir, y no con cualquier muerte, con muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Mira hasta dónde Dios, mi amado, tiene que rebajarse para llamar la atención de lo que Él ha creado, y que por nuestra ingratitud, mi amado, se trata de presentar a competir con Baal. Dios no tenía que demostrar absolutamente nada. Entiende esto, mi amada iglesia. Dios no tiene que, sí, insisto, Él no tiene que comprobarte absolutamente nada. Pero hay mucho pueblo atrevidamente que dice: ay, Señor, si me haces este milagro, si me sanas, ¿qué tiene que comprobarte Dios? ¿Qué tiene Dios que darte pruebas de qué? Dios no tiene, amado hermano, que comprobarle a la humanidad absolutamente nada. El solo hecho de abrir un ojo en un nuevo día, mi amado, el hombre debe de estar eternamente agradecido de ese Dios que le ha dado la facultad de poder vivir y de poder tener un pan en la mesa. Por esa razón digo, Dios hizo de más aquí, pero al hacerlo nos da una lección. Bien dijo el Señor Jesús: yo no he venido para que me sirvan, he venido para servir. Se lo ve en el Padre y se lo refleja en el Hijo. Y Elías, en el versículo número 23, luego de confrontar al pueblo y no ver una reacción, él sabe que la bendición que Dios ya preparó para ellos no podría venir si no había derramamiento de sangre. Recuerda que para poder haber remisión de pecado, debe haber también, mi amado, debe haber, diríamos, un sacrificio para poder obtener el perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, de culpa, no lo hay. El punto especial de todo esto es cómo Dios lo va a llevar a cabo. Solo para darle al pueblo algo que Él no debería de haber hecho, pero Él lo hace. Porque Dios siempre va más allá de nuestras expectativas. Y Dios va a dar una prueba fehaciente de que Él sigue siendo Dios. Verso número 23, dice Elías al pueblo: dénsenos 2 bueyes y escojan ellos, es decir, los profetas de Baal, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Verso 24, ¿podrías leerlo?
¿Qué dice? Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. ¿Y qué dijo todo el pueblo que escuchó esto? Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahí sí respondió el pueblo. Mi amado, insisto, Dios no tenía que probar nada. Pero Dios quería, ¿sí?, de una u otra forma, tocar al pueblo para que tome una decisión. Dios quería provocar en el pueblo la incertidumbre para poder tomar decisiones. Hay muchos que pueden decir, o podrían estar de una u otra forma tentando a Dios, diciéndole: Señor, si me sale ese negocio, sabré que eres Dios, o te voy a buscar. Si me arreglas esta crisis, ahí voy a saber que eres real. Si sanas a mi pariente, ahí voy a comenzar a servirte. Imagínate que Dios haga lo mismo contigo. Si no me sirves, te voy a sacar del trabajo. Si no me sirves, tus hijos van a morir de enfermedad con la enfermedad que tienen. Si no cambias tu forma de vida, sí, voy a romper el lazo de tu matrimonio. No lo sé, pero si tú eres tan atrevido en hacerle esta propuesta a Dios, yo creo que Dios también podría hacerlo con nosotros, que somos una insignificante criatura. Dile a tu padre: papá, si no me das de comer, ya no soy tu hijo. Y tu papá en silla de ruedas: pero mijito, no sé, para tú me trajiste al mundo. Amado, Dios hace algo fuera de todo orden. En el versículo número 24, en la parte final, el pueblo, ahí sí responde palabra. Ahí sí se atreve, mi amado, a darle a Elías una respuesta. Cuando se le dice: está sirviendo a Dios, a dos dioses, como que le diga a usted, es que es verdad, si usted le puede decir a un hombre delante de la mujer, sabiendo que el hombre es bandido: a ver, ¿tienes o no tienes dos mujeres? ¿Qué crees que te diría el marido? ¿Ah? ¿Qué dirá el hombre? No. ¿Y este que está en la foto quién es? Se parece a mí. Es que el hombre, amado, cuando se lo confronta, lo negará todo. ¿Sabe cuándo el hombre acepta la culpabilidad? Cuando ya no quedan opciones. Cuando ya no hay más opciones. No quiero que me malentienda el género varonil. Esto también pasa con las mujeres. Digo hombre por ser ya un término general, ¿sí? Mi amado, y el pueblo se prepara para un espectáculo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey. Recuerde que el pueblo se encargó de llevar 2 bueyes. Y escojan ustedes el que quieren sacrificar. Mira cómo Elías, mi amado, antecede su posición, siendo él el que convoca. Le dice: háganlo ustedes primero. Escojan ustedes y preparen el buey. Por, dice aquí, vosotros primeros, porque sois, ¿qué dice ellos? ¿Qué dice Elías? Ustedes son más. Ustedes son los que de una u otra forma, creo yo, el que tienen el sartén por el mango. O sea, háganlo ustedes. Con eso también que se descarga, sí, sobre todo por la labor de Elías, de que algún profeta de Baal o alguien del pueblo
podría llegar a pensar y decir, ajá, Elías tiene todo esto arreglado. Elías ya tiene todo preparado. Elías todo esto ya lo está anticipando. Y no es así. Por eso les da a los más la oportunidad de que sean ellos los que, si digamos de esta forma, sean ellos los que metan la mano primero. Es como tratar de decir, mira, el que saque la presa más grande, ese se come todo lo que hay en la fiesta. Y el que hace la propuesta de decir, déjame meter a mí primero la mano. Ah, tú ya sabes dónde está la más grande. No, ya, para que no haya duda, ¿sí? Coge tú primero. Como para decir, tu propia mano sea la que te mate. ¿Está bien? Sea tu propio pensamiento, tu propia ideología, la que luego se te revierte en tu propio mal. Háganlo ustedes primero. Pues vosotros sois más en invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Es decir, cuidado con poner alguna antorcha, un cerillo, algo encendido. El Dios que ustedes clamen, ese Dios tendrá que responder con fuego. Versículo 26. ¿Y ellos qué hicieron, mi amado? Ellos, dice, tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Recordando que esta invocación fue desde temprano, desde la mañana, ¿hasta cuándo? Hasta el mediodía de las 12. Y ellos decían, Baal, respóndenos. Imagínate cuando ya llega la enfermedad. Al Dios que le ha servido, supongamos que sea el icono. Shumir, responde. Tengo cirrosis. Yo fui fiel comprador. Haciendo alusión a Shumir, que es la marca, obviamente. Pero ¿quién de ustedes le va a reclamar al dueño de la fábrica de Shumir cuando le cae cirrosis? ¿Ah? ¿Quién de ustedes va a la compañía de Marlboro, que es la marca de cigarrillo creo que común, ¿sí? Cuando le detectan cáncer en los pulmones? ¿Ah? Usted recurre a esas entidades. ¿Quién de ustedes va a la Coca-Cola Company cuando le dicen por exceso de bebida de azúcar tiene diabetes? ¿Quién? Ahí sí, cuando el peso del mal me cae encima, ¿qué hacemos? Ay, Diosito. Ay, Padre amado. Llévalo al pastor. Te llama al pastor. Llama al pastor y yo le mando una java de Coca-Cola. Cuando ya está la cirrosis, ahí está la java de Cristo. Ese fue tu Dios toda la vida. O el que está en adulterio y lo han botado como el perro. Llame a la otra para que la venga a auxiliar. Llame al dinero por el cual usted se sacrificó tanto. No hay $1 que pueda venir trayéndote un vaso con agua y decir tómame la pastilla. Y ahí, mi amado, Elías le hace saber a estos profetas. Y aconteció, verso 27, al mediodía, 12 del día, que Elías hace algo también claro, hermano. Es que tú tienes que entender algo. Ven conmigo a la Biblia. Quisiera, antes de seguir leyendo, quisiera ver algo. Acompáñame, por favor, y veamos lo que nos dice el Espíritu Santo en un salmo especial. En el Salmo capítulo 115. ¿Lo tiene? Libro de los Salmos,
Capítulo número 115. Téngalo ahí, todavía no lo voy a leer. Téngalo ahí. ¿Sí? No va a perder ese salmo y volvamos por favor a Reyes. ¿Verdad? Que le voy a decir que lo abra inmediatamente, ¿sí? Para que no se demore en la búsqueda. ¿Ya lo encontró? Ya no lo pierda. Ponga el dedito ahí y vuelva rapidito. Ahora, miren lo que va a hacer Elías. Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciéndoles: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, es decir, está ocupado, o de pronto está caminando desde un lugar para otro para venirles a atender, o tal vez ya se durmió y hay que despertar. Verso 28 dice: y ellos, cuando escucharon a Elías, ¿qué hicieron? Clamaban a grandes voces y aún más se saqueaban, es decir, que comenzaron a cortarse como sacrificio de sangre ellos mismos, para ver si a través de ese sacrificio impuesto, autoimpuesto, moverían de una u otra forma ¿a qué? A su Dios, a misericordia por ellos. Salmo 115, verso número 3 en adelante dice: nuestro Dios, es decir, al que servimos, está en los cielos, y todo lo que quiso. Pero los ídolos, versos 4, de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Pero nosotros confiamos en Jehová que está en los cielos. Aleluya. Claro que sí. Es que ahí ya no va a venir San Gregorio, hermano, ni la Guadalupe. Disculpando de pronto sus creencias, mi amado, los ídolos que han sido hechos por manos de hombres, ellos no ven, no palpan, no oyen, no entienden, no razonan, no te pueden ayudar. Hoy veía que fuimos conscientes, yendo con mi esposa a un centro comercial, había una capilla y una señora estaba delante de Jesús, creo que era Jesús, la que queda ahí por el mall, en el City Mall. No, perdón, en el mall, no, en el Mall del Sol. Ahí hay una capilla. No sé ya qué tantos nombres que muchas veces se le suele dar. No sé si era Jesús de Gran Poder no era. Pero estaba ahí, sí, con las manitos extendidas, una figura de Jesús, puesto en una capillita, y una señora con gran devoción, por cierto. No la critico, pero sí, al verla me apena. Su fe hacia la imagen se veía sincera. Porque debemos de entender esto. Quienes se acercan a las estatuas lo hacen primeramente por ignorancia, porque no conocen la palabra. Pero sin embargo puede ser que haya cierta sinceridad al acercarse a estas estatuas, pensando ellos o ellas que lo están haciendo directamente a quién, a Dios. Pero sin embargo, mi amado, pese a la sinceridad o a la devoción que ellos puedan manifestar, siguen acercándose a Dios en puros. Amados hermanos, esa ignorancia no nos exime de culpa. ¿Bien? No nos exime de culpa.
cuando hacemos inclinación delante de dioses que no son el verdadero Dios, ¿sí? Igual incurrimos en el pecado de la idolatría. Mi querido hermano, y el pueblo, los profetas están ahí. Todos son espectadores de algo, ¿sí?, sobrenatural que ocurre. Dice el Señor en el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces, se saqueaban con cuchillos y con lancetas, como que, mi amado hermano, se torturaban los unos a los otros, tratando, insisto, de llamar la atención de ese Dios llamado Baal, el cual era el Dios de la prosperidad, de la fertilidad, conjuntamente con Acera, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos, así como cuando van en Via Crucis por ahí en las grandes caminatas y se van golpeando. ¿Se han visto ustedes estas procesiones? Se van dando de azote, como tratando de decir, así como Jesús sufrió, yo también sufro por él. Mi hermano, de esos sacrificios Dios no se agrada. Si un sacrificio Dios acepta, es solamente el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque viene a través de un alma santa. Pasó el mediodía. ¡Wow! Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora, que era las 3, de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Claro, ¿por qué? Porque los ídolos, hermano, no tienen vida. Entonces, ya a las 3 de la tarde, dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Ojo, ¿por qué? Porque el espectáculo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el espectáculo de la gente? En los 400. Ahí estaba toda la atención. Hermano, eso, hermano, el piso era rojo. La sangre chorreaba por doquier. Eso era un espectáculo lascivo a la vista. El morbo, mi amado, estaba a flor de piel. La gente estaba impactada. Si alguien cuando se hinca un dedito con una aguja y saca una sangre, mamá, mira, mamá, ay, mamá, ¿qué pasó? Mira, sangre. Pero una pinchadita y se desmayó. No, la sangre ahí era, parecía camales. La sangre chorreaba. Y los 450, mi amado, ahora eran un espectáculo para todos los israelitas. Y el rey estaba ahí. Solo alguien no se había dado cita en esa reunión. Solo alguien. Porque no se sintió obligada a ir esa vez. Y dice la Escritura, Elías le dice al pueblo: acérquense a mí. Es decir, dejen a esos. Pongan toda su atención en mí. Versículo número 30. Y todo el pueblo se le acercó. Y lo primero que hizo Elías, mi amado, que es lo primero que también debes de hacer tú, si acaso quieres dejar a esos dioses paganos para concentrarte en buscar al Dios viviente, es arreglar el altar. Porque recuerda que Elías le está hablando a un pueblo conocedor de Dios. No le está hablando a un pueblo que no conoce a Dios. Mi amado, el pueblo ya conoce a Dios y sabe lo que a Dios le agrada, y tú sabes qué es lo que tienes que dejar por seguirlo a Él. Y todo el pueblo se acercó, y Él arregló el altar de Jehová. Estaba ahí, pero estaba, ¿qué dice la Biblia? Arruinado.
que eso es lo que se logra cuando uno pone su mirada en algo que no es Dios. Tira abajo el altar que Dios un día levantó por medio de la sangre de Jesús. Y tomando Elías 12 piedras, sabiendo que cada piedra representaba ¿qué cosa? A las tribus de Israel. Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: será tu nombre, Israel, será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después, alrededor de ese altar, ¿qué hizo? Una zanja, muy profunda, por cierto. Una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Es decir que, mira, por lo general cuando se hacía una zanja para cierto tipo de grano, los que saben de campo, cogen una estaca y hacen un hueco aproximadamente de cuánto de profundidad. Será de unos 30 a 50 centímetros, dependerá de la semilla. Hay semillas que no necesitan estar tan profundamente enterradas para poder luego, ¿qué cosa? Brotar. Pero hay otras que necesitan otro tipo de profundidad para poder brotar. Hay unas que si se entierra demasiado, se mueren, o sea, no terminan de brotar. Hay otras que se les pone encimita solamente y brotan. En el caso de Elías, mi amado, sí, se tomaron 2, diríamos así, la profundidad de 2 semillas. Hizo un hueco. Y una vez hecho el hueco, con esa profundidad, hizo toda una zanja alrededor del altar. ¿Con qué intención? Veámosla. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo a los presentes, les dijo, al pueblo: llenad 4 cántaros de algo que no había al momento, pero sacaron de donde no había. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, y aún más sobre ¿qué? Sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, es decir, por segunda vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua, ¿qué pasaba? Corría alrededor del altar, y también se había llenado, dice aquí, de agua la zanja. Como para que no quepa la menor duda de ¿qué? De que el sacrificio iba a ser de una u otra forma, ¿qué cosa? Manipulado artilúgicamente por Elías para decir: es que ya estaba calientito. Como dicen por algunos, yo ya, como había trabajado, ya te lo dejé listo, y tú viniste y lo abriste. Ese asunto de echarle agua sobre agua y nuevamente tirar agua, ¿verdad? Era para disipar cualquier tipo de comentario o duda de que si Elías habría de haber traído su sacrificio, o la madera, o las piedras, escondiendo algo que pudiera de una u otra forma encender, ¿qué cosa? El sacrificio. El agua también era un prototipo de purificación. El agua, mi amado, símbolo de la palabra, era también lo que el pueblo necesitaba para dejar de escuchar lo que los profetas decían y lo que Dios podía darles también a conocer. ¿Cómo prendería entonces todo esto? Versículo número 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y mira cómo va la oración de él: Jehová, Dios de Abraham, es decir, el Dios de siempre, el Dios de la promesa, de Isaac
y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo, es decir, todo lo que he hecho hasta este momento no lo he hecho por mi imaginación, todo lo he hecho siguiendo tus instrucciones. He hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuánto duró esta oración? Así en la lectura nomás. ¿Cuánto ha durado? Un minuto. Y esto es dándole tiempo. Entonces, ¿qué dice que pasó? Cayó fuego de Jehová. Cayó. No, Elías no le puso un dedo ahí. Del cielo, mi amado, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua. Dice aquí, lamió el agua que estaba en la zanja. Eso fue como como una erupción celestial que cayó ahí. Y recuerda, testigo el pueblo, pero ¿quién más estaba en el testigo? El rey y los 850 profetas ahí, 450 de Baal y 400 del otro lado de Acera. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Que no queda de otra, ¿verdad? Como cuando cae un temblor: ay, Diosito lindo, ay, Diosito lindo, ay. Cuando suben los ladrones al carro de golpe: ay, Dios Padre. Como cuando te van a entregar los resultados del examen clínico: ay, Padrecito, Padre, en nombre de Jesús, antes de abrirlo, Padre, me consagro a ti todos los días, antes de abrirlo. Somos mal llevados, hermano. Verso 40. Entonces Elías dijo, con semejante carta de presentación, Elías dijo: prender a los profetas de Baal. Los agarraron de la nuca. ¿Quién cree que los agarró? ¿Quién? El pueblo. Y con un rey, mi amado, con un rey golpeándole una rodilla con la otra. Si Elías hubiera dicho: cojan al rey, todo el pueblo lo hubiera cogido. Sus mismos generales lo hubieran cogido. Pero los planes de Dios eran distintos. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Para que vean acá se ve la luz. Para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y esto no lo hizo ningún otro. ¿Quién lo hizo? Elías. Agarró un puñal, mi amado hermano, y les cortó la garganta. Él los degolló. Y no a 450, a 850. Uno por uno lo cogió. Mano en cabellera, gracias a Dios que lo tengo. Así se lo agarró. Y con la otra mano, sin cuchillo en mano, y parecía en la cárcel del Tubo y de Santo Domingo. Uno por uno. Ustedes fueron los responsables de haber llevado al pueblo a la idolatría. ¡Suá! Elías terminó con un rojo carmín. Solito. Y el pueblo ahí, mi amado.
sin siquiera poder decir qué estás haciendo. Y el rey, sin decirle, oye, el rey dijo, si hablo aquí me matan. Si digo algo aquí me linchan. Dios, el Dios de Elías, ha demostrado ser Dios. Como lo dice la Escritura, y ellos prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Él solo los degolló. Luego de este escenario, mi amado, obviamente algo tenía que suceder. Ya no para los infames que fueron el medio por el cual Baal sujetó a toda una nación. Ahora Dios estaba, mi amado, luego de haber hecho todo esto, estaba listo para derramar su bendición. ¿Qué cosa quería el pueblo? Agua, hermano. Quiero agua. Y Dios estaba listo. Pero la forma en que lo haría también dejará una enseñanza especial para el pueblo que quería recibir su bendición. ¿En qué consistiría la forma en que Dios lo haría? El próximo día viernes lo estaremos, mi amado hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, sí, también dándola, sí, a través de su bendita verdad. Aleluya. Espero, mi amado, que hoy tu decisión sea la adecuada. Amén. No pretendas agradarle al mundo y agradarle a Dios. Dios, como dicen algunas muchachas, no es plato de segunda mesa. Amén. ¿Qué muchacha aquí presente le diría al muchacho que quiere conquistarla? Pero si recién vienes hablando con la otra, ves besuqueándote con la de la esquina y vienes a fregarme a mí, ándate a robar, ¿verdad, muchachas? ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Yo soy una princesa de Dios y yo necesito ser respetada desde antes de poder tener algo serio. ¿Verdad que así es? ¿O a usted le gusta que ser la quinta, la octava, la novena? Dios es un Dios celoso, mi amado. Amén. Pero ese celo que nos hace amar tanto también nos puede consumir. Amén. Sí, honremos a Dios con una fuerte ofrenda de amor.